Amigos de Mi TV y Notifronteras, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a esta presente emisión, como siempre, de su espacio de opinión, información y de orientación con personalidades profesionales, actores civiles de nuestra sociedad en el Cantón Quinindé, la provincia de Esmeraldas y el país, para tratar diferentes temas a nivel de nuestro querido Ecuador. Y bueno, hay uno que ha dado mucho que hablar a través de las redes sociales, incluso en los mismos medios tradicionales, es que Ecuador en los próximos días deberá ya de recibir el nombre de lo que sería el cuarto vicepresidente de la República en lo que va del gobierno del licenciado Lenín Moreno. Han tenido que salir por diferentes razones, pero para que podamos ahondar y un poco explicar, analizar dentro de qué contexto ha ocurrido estos acontecimientos, vamos a presentarles a nuestros invitados. Tenemos allí al doctor Ernesto Encalada, joven profesional en libre ejercicio, desde la parroquia La Unión nos acompaña. Gracias, doctor, por la atención a la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Pacho, a ti también por la invitación y por ende a la ciudadanía que nos escucha. Gracias. El abogado Fidel Jarrín, también abogado en libre ejercicio. Sabemos de que de vuelta a las actividades está muy ocupado, pero sin embargo aparta un tiempecito para conversar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido, abogado. Buenas tardes, estimado licenciado Jefferson Pacho. Buenas tardes a estos panelistas, ¿verdad? Presentes para el presente conversatorio, y muy buenas tardes a la ciudadanía de Quinindé, que siempre nos permite pues ingresar en sus hogares, nos atiende, participa, y realmente agradecer infinitamente a este espacio de comunicación que garantiza, como siempre lo digo, esa construcción de una democracia participativa mediante el diálogo y la veeduría ciudadana. Muchas gracias. Gracias a usted. En pantalla ahora tenemos al sociólogo Luis Montaño Palma, desde la ciudad de Esmeraldas. Doctor, bienvenido. Gracias, como siempre, por su predisposición y su tiempo. Presente, estamos aquí para contribuir en la medida de las exigencias del programa y esperando que nuestra participación cubra las expectativas que tiene la gente. Ya me han comentado la cobertura del programa y por eso emociona nuevamente volver y estar atento a su invitación, don Ye. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahí estamos, es la intención de interrelacionarnos, aportar, como digo, y sobre todo que nuestro público también tenga la oportunidad de que se traten estos temas, ¿no? Ojalá pues que a profundidad y que luego del mismo nuestro público también saque importantes conclusiones. Vamos a entrar de lleno con el mismo orden de presentación, el doctor Ernesto Encalada, para ver si es que podemos abonar un poco respecto a esta presentación que he hecho. Decía que llegaríamos al cuarto vicepresidente de la República porque han tenido algunos inconvenientes. El primero de ellos fue acusado de asociación ilícita. Hablamos de el que fue electo realmente mediante votación popular, Jorge Glass. Empecemos por aquí, doctor Encalada. Muchísimas gracias, estimado Pacho, y nuevamente saludar a los colegas, al colega Fidel Jarrín y al sociólogo Luis Montaño, y a ti muchas gracias por esta oportunidad de conversar con la ciudadanía. Si bien es cierto, en tu introducción, estimado compañero periodista, ha hecho una muy buena introducción, es el cuarto vicepresidente que elegiría este Estado constitucional de derechos y justicia social. El Estado ecuatoriano estaría a punto de elegir su nuevo vicepresidente, el cuarto esta vez, por diferentes motivos, a excepción de esta vez que el señor Otto Solnhofen ha presentado su renuncia libre y voluntaria a tan alta dignidad como es de la vicepresidencia constitucional de la República. En este escenario, pues tenemos ya presentada la terna a la Asamblea Nacional Constituyente. Quien encabeza esta terna es la doctora María Paula Romo, actual ministra de Gobierno. En este caso tendríamos que la Asamblea Nacional pues tiene 30 días para emitir su pronunciamiento sobre la terna. En caso de no hacerlo,
pues entraría por el Ministerio de la Ley. El primero de la terna, esto sería que la doctora María Paula Romo estaría a 30 días o a 33 días, que corre el tiempo, una vez que se ha presentado la terna, de ser la futura vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Algo insólito que nunca ha pasado en la vida republicana, en la vida política del Estado ecuatoriano, es tener en un mismo periodo 4 vicepresidentes, ¿no? Entonces, realmente esto da a notar la inestabilidad política que tiene el régimen y que tiene el Estado ecuatoriano. Algo importante es que está regulado en nuestra Constitución a partir del 2008, que cómo es la sucesión en caso de ausencia definitiva o en causa de ausencia temporal, de cómo se sustituye al vicepresidente. Entonces, hay que ir al artículo 150 de la Constitución, donde está regulado y es el camino y es el precepto jurídico, el cual el presidente constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno, ha ejecutado y está articulando para tener esta figura de del nuevo vicepresidente constitucional de la República, ¿no? Esto también hay que notar que el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano, cuando da el concepto de ley, manifiesta que es la voluntad soberana prescrita por la Constitución que manda, prohíbe y permite. Entonces, realmente estamos a 33 días de tener un nuevo vicepresidente y presumiblemente sea la doctora María Paula Romo por estar encabezando la terna presentada ante la Asamblea Nacional, la misma que tiene el tiempo que hemos dicho, 30 días, para pronunciarse. En un caso, esto también es importante que la ciudadanía conozca que en caso de no existir la mayoría absoluta que prescribe la ley, que serían 70 votos de los legisladores, 70 voluntades, en caso de no existir esos 70 votos, entraría por el Ministerio de la Ley. El Ministerio de la Ley es a ausencia o a falta de pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Nacional, perdón, se podría el Ministerio de la Ley actual y automáticamente pues la doctora María Paula Romo, por estar encabezando la terna, sería la nueva vicepresidenta constitucional del Estado ecuatoriano. Sin embargo, hemos revisado también nosotros ciertos detalles en lo que podría tener una prohibición, a decir de algunos entendidos en materia legal del país, en que son ellos funcionarios de libre remoción y que deberían renunciar, si no sería ilegal y se violentaría la Carta Magna, hablando del artículo 113, numeral 6, abogado Jarrín. ¿Es así o me equivoco? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, realmente el tema de la falta de seriedad por parte del gobierno, en este caso de la ingobernabilidad que evidenciamos, nos ha llevado pues a tener un cambio histórico, por llamarlo de esa manera, de 4 vicepresidentes en un mismo periodo, lo que nunca había acontecido. Ahora, el tema de esta última futura designación de la vicepresidencia, ¿verdad?, ha despertado sin duda alguna un debate en el país en materia de constitución, y varios constitucionalistas pues han emitido sus criterios en razón de que el artículo 113, y me permito revisarlo con permiso de ustedes, 113 de la Constitución de Montecristi realmente establece cuáles son las inhabilidades para que una persona pueda ejercer en este cargo, sea la presidenta, o en este caso la vicepresidencia de la República. Y si nos referimos al 113, numeral 6, nos establece que no podrán ser candidatos a elección popular, dice, a servidores y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, como es el caso de un ministro de Estado, que no haya renunciado, a pesar de que no pone un plazo determinado, pero da a entender que debe haber renunciado con antelación a su cargo. De tal forma que, si bien es cierto, no está ni María Paula Romo, ni Roldán, no se están inscribiendo por una candidatura de binomios de vicepresidente, pero si analizamos el punto de vista constitucional, si hay esta inhabilidad establecida por mandato constitucional del pueblo soberano, ¿verdad?, de que para inscribirse, para ser candidato, y si eres servidor público, renuncies, si eres servidor público de libre nombramiento y remoción, renuncies con anterioridad a desempeñar ese cargo, ese mandato, ese precepto constitucional consagrado,
se entiende que de igual forma aquella funcionaria de libre nombramiento y remoción, como es el caso de María Paula Romo, Juan Roldán, ¿verdad? Que son prácticamente ministros de Estado, que es un puesto de libre nombramiento y remoción de conformidad con el artículo 151 de la Constitución. Si de ser el caso, ¿verdad? Estos aspirarían a ser vicepresidentes mediante la elección de la Asamblea Nacional de una terna que han sido motivados ellos, mencionados. De ser el caso, ya debieron haber renunciado a sus magistraturas de ministro y secretario de la Presidencia de la República. De tal manera que este tema sí ha despertado ese debate porque entendiendo de una manera, desde un punto de vista constitucional, se está generando una violación a este precepto, una afectación. Y esto no vendría de ahora porque se repite lo mismo que aconteció en el caso también de Vicuña, que tampoco habría renunciado. Pero volviendo al punto enfático del tema, ya debieron haber renunciado estos funcionarios que presiden esta terna, sobre todo María Paula Romo, que es la ministra del Interior, y que sin duda alguna es la más opcionada a ejercer esa vicepresidencia, porque si la Asamblea, ya lo dijo el colega Encalada, si la Asamblea no se pronuncia dentro de 30 días, el plazo de 30 días, automáticamente por el Ministerio de la Ley se entenderá y pasará pues a ser considerada vicepresidenta de la República la persona que preside la terna, y quien preside esa terna es específicamente la ministra del Interior, María Paula Romo, de tal forma de que esta inhabilidad sí tiene relación, esta inhabilidad establecida en la Constitución sí tiene relación las conductas en este caso, las posiciones jurídicas de estas personas que presiden la terna, Juan Roldán y María Paula Romo, sí incurrirían en esta causal de la Constitución de una inhabilidad para ejercer este cargo realmente de vicepresidente, ese privilegio que no tienen muchos en este país. Eso, mi estimado Jefferson. Sí, ahora, sociólogo, la comunidad también está un poco molesta, indignada, porque parecería que hay un vacío legal dentro de las normas constitucionales del país, toda vez de que alguien que ni siquiera a veces conocemos, alguien al que no le hemos dado el voto, de un plumazo puede llegar a ser vicepresidente de la República, a más de la tamaña responsabilidad, los latisueldos, puede terminar incluso con sueldos ya perennes, digamos así, ¿no? ¿Cómo se analiza esto desde la sociología, doctor? ¿Cómo no? La indignación no solamente parte o se inicia por una ilegalidad o una inconstitucionalidad frente a la probable designación de esta señora a la vicepresidencia de la República. A mí me queda una profunda duda de que esta señora pueda ser ya calificado en el futuro como vicepresidenta constitucional. Es bien complicado. Ahí, sí, no conozco nada de derecho, de constitucionalidad, pero en las escuchas a los profesionales y ya los dos contertulios, sé que el doctor Encalada como que la mencionaba ya como vicepresidenta constitucional, y eso a mí me deja mis dudas. Y sí, si uno recupera un poco las condiciones o los requisitos que requiere el presidente de la República para ser candidatizado o inscrito como candidato a esa dignidad, debe haber renunciado a una dignidad parecida que tuviese. Y la del vicepresidente tiene, el vicepresidente tiene los mismos requisitos que el candidato a la presidencia de la República. Entonces, a mí me quedan dudas sobre eso, de darle la categoría de vicepresidenta constitucional. Pero no solo por allí puede ser la indignación, o es la indignación. La indignación también viene por lo moral, por lo ético. Es decir, ya el Ecuador no solo que le molesta la parte,
el odio, el desconocimiento, el oprobio a la parte legal constitucional, sino que también al enrostre de una afrenta de alguien que tiene bastantes señalamientos en estos cortos meses que tiene en el Ministerio del Interior frente a algunos hechos o algunas reclamaciones que se han hecho en la República. De allí que, es decir, yo que me quedaría en que la señora tiene bastante problemas para merecer un reconocimiento de vicepresidenta constitucional cuando realmente nos quedan esa duda. Muy bien, estimado. Doctor, ¿le puedo hacer un poco? Le invito nuevamente al doctor Encalada, si podríamos analizar un poco lo que significa la interpretación del artículo 143 de la misma Constitución, donde dice que no debe de tener ningún tipo de inhabilitación los postulantes, en este caso a vicepresidente de la República, y allí uno que ha señalado el abogado Jarrín, que es no haber renunciado, por ejemplo, a más de lo ético y moral que ha señalado el sociólogo, doctor Encalada. Hemos coincidido en el artículo 150 de la forma de elegir al vicepresidente. Aquí se está cuestionando el artículo 143 de las inhabilidades, pero recordemos que esta es una elección atípica. No es el ciudadano o ciudadana votante que va a las urnas y expresa su voluntad en una votación popular. Es la Asamblea Nacional quien elige al señor vicepresidente de una terna de confianza del señor presidente. Dentro de aquello, la inhabilidad, yo creo que está subsanada. Además de eso, uno de los principios fundamentales y fuente del derecho es la costumbre, y ya la Corte Constitucional en su momento no ha hecho pronunciamiento alguno cuando María Alejandra Vicuña, en las mismas circunstancias, siendo ministra de la Vivienda, obtuvo la calidad de vicepresidenta. Entonces yo creo que ese tema, desde el punto jurídico constitucional, no ha habido observaciones del ente regulador de las actuaciones constitucionales en el Ecuador. La Corte Constitucional en su momento no ha emitido ningún pronunciamiento de inconstitucionalidad, de ilegalidad. Por lo tanto, ese vicio de nulidad que están argumentando colegas y estudiosos del derecho constitucionalistas, yo creo que queda esgrimido por lo que el ente rector de la constitucionalidad en el Ecuador, la Corte Constitucional, en su momento no legisló, no hizo ninguna observación de inconstitucionalidad al acto que ya legisló, que ya hizo la Asamblea Nacional. Yo creo que se va a allanar a ese mismo criterio de que no hubo un pronunciamiento oportuno de parte de la Corte Constitucional, y entonces se procedería con la terna que está presentada. Eso le daría el vicio de legalidad, el pronunciamiento de legalidad, para que la Asamblea Nacional pueda pronunciarse y pueda someter a votación o los otros caminos que la ley le permite para poder elegir a la nueva o nuevo vicepresidente constitucional de la República. He hablado estrictamente en el tema constitucional, considerando que la forma de elegir a este vicepresidente está legislado, está articulado en la Constitución de la República. Y al no haberse emitido un criterio oportuno cuando se eligió a la ex vicepresidenta de la misma forma, tal vez con este vicio, ¿no?, oportuno de ilegalidad, de irregularidad, de inconstitucional, pero la misma, al no haberse pronunciado en su momento, legisló, y ya tenemos un precedente de que, siendo ministra, siendo servidora pública y sin la renuncia, podría optar por esa calidad tan digna que no todos los ecuatorianos, que coincido con el abogado Jarrín, pueden tenerla, y de una forma tan diferente, ¿no? Porque no es del ciudadano en una elección natural que está eligiendo, sino que ya por renuncias, por estas situaciones atípicas que está viviendo el Ecuador, se va a elegir por medio de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Pacho. Sí, el doctor Encalada ha señalado de que hay un antecedente, por lo que prácticamente nos iríamos por allí. Pero, abogado Jarrín, a lo mejor, insisto, si es que se ha puesto en evidencia que al parecer allí hay o una inobservancia
o falta reforzar la ley allí para futuros procesos legislativos, abogado Jarrín? Bueno, realmente, sí voy a compartir el criterio del doctor Encalada. No hay un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional como máximo exponente en materia de constitución, porque si hay este conflicto, se puede decir, de normas. Sin No embargo, está bien el audio, Pacho. perdón, ¿sí me escuchan? Bajito. No está tan bien. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante, lo escuchamos. Siga, adelante. ¿Sí me escuchan? Es que, Sí, lo perdón. escuchamos. Perdón, digo, este vacío, no este vacío, esta falta de, esta controversia jurídica que se genera, realmente no ha sido absuelta por parte de la Corte Constitucional desde el plano de lo legal, pero más sin embargo, recordemos que la incidencia sociopolítica, en este caso, que preside, que manejan varias tendencias, varios grupos políticos en el país, habría influenciado para que la Corte Constitucional, que realmente es independiente de lo político, pero en la práctica no acontece lo que explico, porque realmente es más política que constitucional, de tal forma que el tema político habría influenciado para que no se hayan pronunciado en el tema de la ex ministra de Vicuña, de Vicuña, sí. En este caso, aún así reitero de que si para ser candidato a la presidencia de la República hay requisitos que se deben cumplir, en este caso binomios, vicepresidentes también, hay requisitos que se deben cumplir, y uno de ellos en este caso renunciar con antelación al cargo de libre nombramiento y remoción en el sector público. De igual forma, se entiende que deben acogerse aquellos servidores públicos de libre nombramiento y remoción, como son los ministros de Estado, que aspiren de entre una terna ser electos vicepresidentes de la República, de tal forma que no se está actuando en igualdad de condiciones, no se está garantizando el principio de igualdad, porque ¿por qué a quienes se inscriben por una candidatura sí les exigen eso? Y porque a estos funcionarios que aspiran de entre una terna a ser elegidos, ¿por qué no se les exige? No se prima, no se respeta el principio de igualdad, y recordemos que la finalidad, sea por elección popular o sea de una manera típica, en este caso elegidos mediante una terna, de igual manera el fondo del asunto es de que van a ostentar esa magistratura, ese privilegio de ser vicepresidentes de la República. Ahora, el sociólogo lo ha explicado, el tema social de la falta de credibilidad de las personas, sobre todo de la persona que encabeza la terna, que es María Paula Romo, la falta de credibilidad que asemeja a la comunidad, al país, y que estas personas realmente no es algo increíble de no creer que nos representen en tan digno cargo. Ahora, a mi criterio, yo considero que ahora aquí va a haber otro tema de debate, porque hoy justamente conversaba breve el tema con un amigo y me decía, no, lo que pasa es que el presidente de la República tiene la potestad porque, ojo, es una competencia exclusiva del presidente de la República, está ratificada en la Constitución, sí, pero él tiene la potestad por garantizar la gobernabilidad del Estado, de elegir una terna y ubicar a las personas que él quiere de su entera confianza. A mi criterio, yo creo que hablar de gobernabilidad es respetar el Estado democrático, que también es uno de los principios fundamentales de la Constitución, del Estado de Derechos del Ecuador, de respetar ese Estado democrático de derechos, y para ello considero que a mi criterio, que se debería normar o reformar, enmendar en este caso la Constitución en el punto de que la terna salga de los mismos legisladores de la Asamblea. ¿Por qué? Porque se han ganado ese derecho constitucional por respaldo del pueblo, el mandante del soberano, en una elección popular, en una ley electoral, se han ganado ese derecho a estar en el seno máximo de la Asamblea, en lo que era el Congreso Nacional. Y qué mejor que de ahí se elija una terna y salga un futuro vicepresidente. Ese vacío constitucional debe enmendarse, considero a mi criterio, porque el tema de que no, que la gobernabilidad del presidente de la República, que debe ser su confianza, entonces estamos hablando de un Estado totalitario. Si respetamos el principio de la democracia, debemos también permitir que otras tendencias puedan estar de binomio del presidente de la República en este caso. Entonces, debería elegirse específicamente de una terna de asambleístas, de honorables asambleístas. Es lo que considero a título personal, que no se lo hace, pero ojalá algún día se lo enmiende.
Eso, mi estimado Jefferson. Sí, creo que por allí podría ser más viable y hasta más saludable, ¿no? De que al menos alguien que se eligió como asambleísta vaya subrogándose hasta que llegue a la vicepresidencia, ¿no? Sociólogo, lo habíamos perdido un momento, pero ya lo recuperamos. Bueno, no sé si se desconectó un poco de la conversación, pero en todo caso, pues hay diferentes factores que podríamos seguir analizando desde lo jurídico hasta desde el entendimiento de los sectores sociales. Voy a citar una parte de lo que ha dicho el presidente de la República a la hora de enviar la terna. Ha dicho: me ratifico en mi propuesta de un relevo generacional en la política con personas responsables, trabajadoras y dedicadas a su país. Pero como ha dicho el abogado Jarrín, hay serios cuestionamientos, sobre todo para los que han estado colaborando con él más de cerca, María Paula Romo y Roldán, por el tema, por ejemplo, del manejo de la pandemia y el mismo paro de octubre donde murieron varias personas. Sociólogo. Sí, mira, hay que incorporar a este debate el espíritu de un proceso eleccionario o un proceso electoral, donde participan alguna gente y nos dan la posibilidad a que nosotros escojamos lo mejor, incluyendo todos los valores. Sería lo correcto y lo procedente en un proceso de escogitamiento de dignidades, de dignatarios, que se presume tienen hasta honores para ser considerados líderes en la designación como tal. En la elección de febrero del 2017 participaron 7 vicepresidentes. Lo recuerdo a Andrés Páez, lo recuerdo por ahí al doctor Ramiro Román, lo recuerdo por allí bueno, por ahí algunos más y a Jorge Glass. Los ecuatorianos consideramos, o los ecuatorianos consideraron, que Jorge Glass debía acompañarlo al candidato a la presidencia de la República y lo eligieron a los dos en una sola papeleta. El resto de ecuatorianos debió entender que fue la mejor elección, o al menos fue la elección de la mayoría. Fueron 5 millones de votos los que obtuvo Jorge Glass, aunque si nos ponemos a discriminar, es bien complicado establecer cuántos fueron los de Jorge, cuántos fueron los de Ledín. Pero en todo caso, 5 millones de votos. Doña Paula Romo participó en las elecciones apoyándolo a don Guillermo Lasso. Ruptura de los 25. Apoyaron a Guillermo Lasso. Juan Sebastián Roldán, Michelena, Manga y María Paula Romo. La señora María Paula Romo, mire, es decir, José Briones sustituye a María Vicuña. María Vicuña renuncia y lo encarga a José Briones del Ministerio de Vivienda. Y ella se va entonces a buscar la terna o la posibilidad de participar en la terna para la vicepresidencia. La designa como vicepresidenta. Entendemos, es decir, se inscribió en un proceso y fue elegida constitucionalmente a la vicepresidencia de la República. Pero la señora María Paula Romo, quien tiene las manos manchadas de sangre en las movilizaciones de octubre del 2017, y que además todos los medios de comunicación del país e internacional señalan de que murieron no menos de 10 ecuatorianos, y los indígenas dicen que murieron en manos del Estado, y ella era la ministra del Interior y fue también allí en contubernio, en armonía con el ministro de Defensa, don Osvaldo Jarrín. Los ecuatorianos, la gente que hace prensa, la gente que está siguiendo el desenvolvimiento de este gobierno,
los dos lo señalan como responsable de esas muertes. Entonces, eso es afrentar a un espíritu del proceso eleccionario, que es de escoger lo mejor, que es de escoger lo probo, que es de escoger lo propositivo, lo que unifica, lo que nos da esperanza para vivir en tranquilidad. Ahora se opta, don Lenín Moreno opta por considerar en la primera candidatura a una señora de que tiene bastantes complicaciones en la vida política de este país. Doctor Encalada, vamos a hacer una suposición, porque todavía los hechos no están consumados, de que ganara la vicepresidencia Roldán. Aquí no aplica lo de la parcialidad de género que se está reclamando, por ejemplo, en algunas alcaldías, y de hecho se hizo respetar esa posición. No cabe aquí, o no hay que por allí ir también normando esta situación. Es decir, de que si un presidente es masculino, la vicepresidenta debería ser una mujer. Doctor Encalada. Otro elemento muy válido, ¿no? La equidad de género, que el señor presidente constitucional de la República también está ponderando y está poniendo en consideración de la ciudadanía, que está reconociendo la equidad de género y le está dando la valía que tiene la mujer en el rol ecuatoriano. Y qué mejor tener una vicepresidenta desde el punto del género femenino. En este análisis nosotros lo que estamos, mi aporte, lo que estamos nosotros valorando es la temática jurídica frente a la elección. El tipo de persona que esté encabezando la terna, yo no lo estoy debatiendo, no lo estoy poniendo en discusión, sus elementos, sus cualidades. Saber que alguien que estuvo en ruptura a los 25, que ha tenido su camino político y sin un asambleísta, sin haber sido electa, y tener esa calidad de encabezar una terna, tiene alguna valía, un liderazgo, algunas consideraciones con el señor presidente constitucional de la República, considerando que es el presidente el que propone la terna. De ahí viene la gobernabilidad, la amistad, la consideración, la confianza que tiene hasta a la señora funcionaria, la doctora María Paula Romo, para que haya podido encabezar la terna para poder ser la posible vicepresidenta constitucional de la República. En ese sentido, lo que hemos conversado y el aporte Jefferson desde el punto periodístico de la equidad de género, yo creo que también es otra de las fortalezas, otra de las cualidades que el señor presidente ha notado en esta mujer, por lo tanto le ha propuesto y que encabece la terna para la vicepresidencia. Eso también hay que reconocer que sería un espacio que las mujeres ecuatorianas, con mucho honor, con mucha valía, merecido, deben ser, no solo estar en la vicepresidencia. Yo creo que también es oportunidad de que las mujeres tengan más allá de la vicepresidencia, alguna vez se candidatice una gran mujer, una gran líder nacional que pueda llegar al consenso, a la unidad nacional y pueda captar la presidencia de la República. Recordemos que Rosalía Arteaga solo estuvo 3 días de presidenta de la República, en lo que no pudo hacer mucho más que un decreto de haberse nombrado presidente. Pero si tendríamos una presidenta, el Ecuador sí tendría un rumbo, una visión de progreso, desarrollo, tal como tenemos, sin desmerecernos la equidad de género, también nosotros los varones, pero es una oportunidad brillante para que las mujeres, desde el punto femenino, pues tengan una representación en el Estado ecuatoriano de un muy alto nivel. Muy bien. Quiero pedirles mis disculpas a ustedes y también a nuestros amigos seguidores, porque resulta que hemos coincidido con algunos vecinos en que hoy deseen escuchar su música. No le quitamos su derecho a hacerlo, pero no sé si ustedes están captando e interrumpe la transmisión. Pero bueno, hacerles saber eso que está ocurriendo acá, ¿no? Queremos revisar un mensaje que nos envía la amiga seguidora Alexandra Bravo. Dice: saludos a los panelistas, buen programa, Pacho, nos da conocimiento apegados a la ley. Mi opinión ahora que se escucha a los profesionales nos da más que pensar que todo ese proceso está arreglado a sus intereses personales, a los que son parte de este gobierno
corrupto. ¿Coincide con esto, abogado Jarrín? Es un saludo a la bandera. Bueno, realmente este gobierno de todos, el cogobierno, porque muchos sectores políticos gobiernan, y sobre todo sectores tradicionales de la partidocracia, que siempre han sido denominados de esta manera, tienen cuentas pendientes, o en este caso hay vínculos familiares de la cogobernabilidad, hay que cumplir promesas, se puede decir, mediante la entrega de algo. De tal forma, lo venimos viendo, lo vimos con la misma elección del vicepresidente anterior, Otto, que recién renuncia a la magistratura de vicepresidente. Es de conocimiento público, es notorio quiénes están detrás de este joven que ahora busca la presidencia de la República, qué sectores están detrás de él, a quiénes benefició con los contratos, ¿verdad? Lo pudimos ver ahorita evidenciar en la pandemia, porque gracias a las redes sociales tuvimos acceso a un sinnúmero de informaciones, de tal forma que este gobierno, pues, tiene todo establecido, todo fríamente calculado, diría el Chapulín Colorado. De tal forma que es más que seguro que la vicepresidenta de la República sea María Paula Romo. Profesionalmente es un buen cuadro, académicamente es muy buena, es abogada, es catedrática universitaria, tiene algunas maestrías, tiene una buena especialidad, tiene un buen perfil académico. El tema de acá, eso nunca va a ser discutido. El tema acá es de la falta de credibilidad ante la opinión pública por la forma o la responsabilidad que tuvo directamente en la represión social hacia los sectores sociales, directamente a los indígenas, y profundamente ese rechazo que tiene ella, esa falta de credibilidad es por esas víctimas mortales que el país todavía sigue lamentando. De tal forma que esta gente no puede gobernar, pero todo está ya calculado a los intereses de los sectores que cogobiernan, y seguramente ella será la vicepresidenta. Ahora, el tema que usted preguntaba de la paridad de género, el respeto por el género, el presidente de la República lo está garantizando, porque en la terna están incluidas 2 mujeres y un hombre, ¿verdad? 2 mujeres y un hombre. Se está respetando por encima de todo la paridad de género. Más sin embargo, recordemos que el presidente anterior fue hombre, también fue elegido eterna, y fue un hombre, fue Otto. Y ahí no se respetó paridad de género. Y además debemos analizar de que el tema y aquí viene un tema también de análisis, de que la Corte Constitucional tampoco no se ha pronunciado respecto al tema de, en este caso, o sea, directamente para estos procesos atípicos que se generan mediante una terna para elegir al vicepresidente. O sea, no hay una resolución de forma direccionada de que te obligue de que sea una mujer o sea un hombre. Para ser candidato sí, ya se ha direccionado, incluso las mismas reformas al Código de la Democracia establecen esa paridad, esa participación en un porcentaje establecido de las mujeres, ¿verdad? Lo mismo que ocurrió con los jóvenes. Entonces, acá en este caso no hay una resolución directa que obligue a que tenga que ser una mujer la vicepresidenta. Pero el presidente de la República, en eso coincido con el doctor, el colega Encalada, está respetando la paridad de género porque ha puesto 2 mujeres y un varón. O sea, ha respetado. Pero téngalo por seguro que esa vicepresidencia es y será de María Paula Romo. Aunque muchos no lo veamos de una forma constitucional, coincido con el sociólogo Montaño, tampoco estoy de acuerdo con sus expresiones, pero son quienes manejan, quienes gobiernan el Estado y son quienes deciden. Esa es la realidad que vivimos. Lastimosamente es así, ¿no? Ahora, sociólogo, también allí estaba revisando que, por un lado, se está anunciando que hasta que la Asamblea Nacional decida los plazos que hemos hablado de 30 días, la vicepresidencia estará encargada. Ahora no se ha dicho todavía a quién, o al menos no conocemos nosotros. Y también un poco para ubicar con los nombres de algunos amigos seguidores que de pronto se han perdido el tema de quiénes son los aspirantes: María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz. Sería la terna que ha enviado el presidente de la República. Les pido disculpas también a nuestro público porque casi se me ha hecho imposible pronunciar el apellido del reciente ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Así es. Él
ha sido muy cuestionado porque a lo mejor este puesto ha sido aprovechado para forjar o armar una coyuntura política, posesionar su imagen y ahora, aprovechándose de la pandemia, saltar a una posible candidatura a la vicepresidencia de la República. Es un acto que también la sociedad podría señalar, doctor Luis Montaño. Con tertulio. Miren, a lo mejor yo soy algo fuerte en algunas expresiones. Yo estoy en la posición, y perdónenme que decir me separe un poquito a ustedes, compañeros. Estoy en la posición de abajo, de la gente que anda a pie, la gente que no tiene otra cosa que su fuerza de trabajo. Entonces, mire, María Paula Romo le ha resultado ser la pieza clave a las aspiraciones, a los cálculos y a la planificación de Lenín Moreno y quienes están atrás. Fue altamente funcional a esos cálculos, a esa planificación. Ustedes deben recordar cuando la presidenta de la Asamblea Nacional, apellido Cabeza, le tocaba ya las elecciones y la buscaba a grito a María Paula Romo que venga a arreglar el problema allí, porque los imbéciles del Partido Social Cristiano y los estúpidos de Creo no le iban a dar los votos. Debió intervenir la ministra de la Política, doña María Paula Romo. Todos dijeron que había sido con reparto de poder para poder controlar esa votación. No hubo otra persona, y no hay en el gobierno otra persona más responsable a juicio de todos los políticos y los medios de comunicación que doña María Paula Romo en el reparto de los hospitales de este país. No ha habido otra responsable de doña María Paula Romo que la responsable en la entrega de cuotas en las provincias. En mi provincia también hay cuotas. Y también en hacer nada, en absoluto, ni una exhortación, nada, para los jueces y asambleístas fiscales que se han aprovechado de una generosa ley que beneficiaría a los discapacitados. Nada ha hecho doña María Paula Romo. En esas circunstancias, mi querido Jay, mire, doña Paula Romo es la que va a cumplirle el plan que tiene algún grupo atrás en lo que viene, que es duro, en estos últimos 10, 12 meses, que son la venta de refinería, que son la venta de los puertos internacionales, que es la venta de todo el patrimonio nacional, suyo, mío, de los dos compañeros abogados, de todos los ecuatorianos. Entonces, es decir, indigna, oye, perdóneme que adopte alguna posición que no es la acostumbrada en medios como estos y que sea bastante coloquial en mis expresiones, pero fastidia, él la está poniendo porque es la persona que ha demostrado audacia y ha mostrado predisposición para el cumplimiento de un plan. Sí, es entendible, doctor, tranquilo, que nosotros, igual que nuestros invitados, somos parte del pueblo. Lastimosamente, nuestras voluntades, nuestros deseos, no podemos decir hágase y tenemos que estar expuestos a interpretaciones de la ley, a voluntades, decisiones políticas de nuestros gobernantes, y que la palabra gobernantes a veces le queda como grande porque, como en estos casos de los vicepresidentes, nosotros no lo hemos elegido. Ahora, doctor Encalada, para ir ya cerrando esta conversación, nos gustaría que hablemos del tema de los dineros que los ecuatorianos tenemos que seguir desembolsando, toda vez de que hay quienes piensan que de pronto se debe de abolir en algún momento este tema de la vicepresidencia de la República, porque dentro de los artículos, algunos que hemos señalado, dice que prácticamente tiene las mismas inhabilidades, ciertas competencias son, si se quiere, parecidas, en ausencia de uno lo cubre el otro. Entonces alguien se atrevió a pensar de que podríamos obviar la presencia de un vicepresidente, doctor Encalada. Es descabellado pensar en esto y nos ahorraríamos un billete ahí. Hemos mantenido, pues él ha planteado que hay ciertas debilidades en la actual Constitución, ha pronunciado ciertos parámetros de cómo elegir al
al vicepresidente, que nacería desde la Asamblea Nacional por ser legítimos electos por votación popular y tendrían una mejor representación ciudadana. Entonces, yo creo que la propuesta de una reforma constitucional, e incluso he escuchado voces de analistas políticos, analistas jurídicos, que no se incluiría en futuras elecciones suplentes, ni siquiera para las autoridades seccionales. Los concejales ya no tendrían suplentes, los asambleístas no tendrían suplentes y por ende no existiría la figura de vicepresidente constitucional de la República, porque realmente su estructura, su visión estructural en este modelo constitucional de derechos y justicia social, realmente el vicepresidente no tiene una mayor radio de acción constitucional y legal. Realmente su función directa es sustituir al presidente en causa de ausencia definitiva o temporal. Entonces yo creo que del análisis de los diálogos que se han mantenido, y yo creo que en un futuro no muy lejano, se estaría planteando en una de las reformas a la Constitución y que sería acogida mayoritariamente por el pueblo, sería que no exista la figura de vicepresidente de la República y llevar a un nuevo modelo constitucional, a un nuevo modelo de administración del Estado. Hay ciudadanos que están planteando la bicameralidad, que el Estado ecuatoriano tenga 2 cámaras de representantes. Entonces, ya hay voces, ya se está manifestando que la Constitución actual de la República del Ecuador ya tiene que ser sometida a reformas porque realmente no ha cumplido con las expectativas sociales para la cual fue este Estado que la produjo. Entonces, yo sí creo que en un futuro no muy lejano estaríamos con una reforma constitucional y ese sería uno de los principales fundamentos para aquello. Sería importante, abogado Jarrín, hablar de la participación ciudadana en estos procesos, porque a veces se dice que el que calla otorga, y si que los ciudadanos no nos armamos de valor, no elevamos nuestra voz de protesta, significaría que todo está correcto, que estamos de acuerdo. Bueno, realmente este tipo de circunstancias están dando la posibilidad a que surjan nuevos actores políticos y nuevos actores sociales, porque tal vez se podría entender como una especie de tranquilidad por parte del pueblo, la razón de que muchos actores políticos y sociales que anteriormente aparecían representando a la ciudadanía, ¿verdad? Esa voz popular, ya se han acomodado o se han acercado en una coyuntura política y económica en ese tan vergonzoso reparto del pastel, del poder público realmente, se han acomodado con quien gobierna y están gobernando, de tal manera que esos representantes sociales en la luz pública han desaparecido, por denominarlo de una manera. Considero que ahora están apareciendo nuevos actores, la ciudadanía misma, cada uno de los ecuatorianos se está empoderando y se está transformando en actor. Y esa es la base de la construcción, pues, de las mayorías ciudadanas, pues, y todos tenemos ese derecho a participar. Tenemos que quitarnos de la idea de la cabeza. Bueno, yo hace mucho tiempo me lo quité, pero hay gente que piensa que necesariamente debe estar bajo una línea política o debe estar en un determinado grupo político o debe ser electo por el pueblo para recién en ese momento sentirse con ese poderío de poder presentar propuestas, proyectos, poder coayudar al desarrollo del Estado. Y eso es una idea totalmente que no viene al caso, que debe abolirse, porque todos podemos ser ese nexo, ese vínculo para lograr, pues, realmente que se emitan políticas públicas de desarrollo, de tal forma que la ciudadanía cada vez está más organizada, se puede denominar de esa manera, en razón de la facilidad para darse convocatoria a través de diversos mecanismos, uno de ellos las redes sociales, que quisieron algunos asambleístas del actual gobierno, entre esos este tan cuestionado asambleísta que es acusado y procesado por el tema de la construcción del hospital de Pedernales, quisieron, y él fue uno de los asambleístas ponentes, limitar ese goce y ese ejercicio en el sentido de las redes sociales hacia la ciudadanía, de tal forma que cada vez somos más fiscalizadores, por denominarlo de esa manera, y tenemos acceso a un sinnúmero de información que permite realmente
generar esa presión social, en este caso es el linchamiento mediático a los actores políticos para que se encaminen en los presupuestos para los cuales han sido elegidos. De tal forma que es deber de nosotros, deber ciudadano, presentar los proyectos correspondientes. El tema de una reforma, una enmienda a la Constitución es aceptable, y ya se habla de la bicameralidad realmente de la Asamblea, del Congreso, de que existan funcionarios, asambleístas, representantes que solamente sean convocados para sesiones y que ganen por dietas, porque ese tema de las pensiones mensuales es un gasto, muchas veces, con todo el respeto de los honorables asambleístas, un gasto innecesario para el Estado, en razón de que, sin ofender, porque todos tenemos los derechos de participación, ¿verdad? Pero muchas veces, en la gran mayoría de ocasiones, están yendo personas que no tienen nada que ver ni siquiera con el tema de lo político, de lo académico, porque están yendo artistas, deportistas, y sin ofender, no aportan en nada y se transforman en una especie de piponería del Estado, y esos recursos nos corresponde a todos nosotros. Eso es un perjuicio que se está causando, de tal forma que hay que analizar esa situación. El tema de la vicepresidencia también, que es un tema, más allá de que no tiene mayor representación en sus competencias, pero sin embargo, ahí sí yo discutiría un poco, porque parte en este caso de ese respeto por la Constitución, ¿verdad? Es de elegir a esa fórmula de gobierno, a ese binomio. Ese aspecto yo sí lo mantendría a mi criterio. De tal forma que, mi estimado Jefferson, es de nosotros, y tenemos que empoderarnos para coayudar al desarrollo social del país. Sí, no nos olvidemos, abogado Jarrín, que sí maneja un buen sector, el sector estratégico. Allí hay harta plata. Entonces, vamos a concluir, y gracias a nuestros invitados. Doctor Luis Montaño, en una reflexión final que nos permita abonar algo más que se nos haya estado pasando por alto, o reforzarlo, y también aproveche para despedirse luego de su reflexión. Yo estaría por aprovechar esta oportunidad para invitar a la sociedad ecuatoriana que realmente nos pongamos en una posición de agredidos por la administración de este gobierno. Miren, los trabajadores, las amas de casa, los campesinos, los jubilados, todos de alguna manera estamos afectados por este gobierno. Y la gente se encuentra desmovilizada. En eso yo le echo la culpa a don Rafael Correa. Le echo la culpa. Él es altamente responsable de esta actitud de adaptamiento, de esta actitud de resignación que tenemos los ecuatorianos frente a lo que puede estar ocurriendo. Las causas yo a lo mejor las entiendo. Miren, los ecuatorianos tuvimos 9 años de no tirar una piedra para que nos construyeran alguna necesidad insatisfecha. Una piedra. Acá en la ciudad de Esmeralda, nadie reclamó nada y se tuvo allí el puente. Nadie reclamó nada, se tuvo el balneario. Nadie reclamó nada y tuvimos un centro de alto rendimiento. Todo lo que tuvimos los esmeraldeños, nadie la reclamó y ahí lo tuvimos. Y yo creo que así es en toda la República. Entonces la gente como que se acostumbró de eso. Pero no debe ser así, estimados ecuatorianos. Nos están matando, nos están liquidando la patria. Esta patria es de todos nosotros y defendámosla. Son activos los que están allá, los que nos han costado a los ecuatorianos estar cotizando, estarnos envenenando por más de 45 años en el caso con refinería. No la dejemos vender, no la dejemos regalar. Así que, mi estimado Pacho, yo continúo a usted agradeciendo la oportunidad de brindarme estos espacios para decir algunas cosas, que solicito las disculpas debidas por los tonos y por la dureza en que señalo algunas cosas, pero me parece que son necesarios frente a diferentes comportamientos, a los comportamientos de los gobernantes y al comportamiento de los gobernados. Entonces, estamos en el camino,
Estamos aquí para seguir contribuyendo, de usted considerarlo, y usted sabe, atenti. Gracias, doctor. Sí, debo reconocer que uno de nuestro grupo de profesionales, de aportantes con sus opiniones más entusiasmados justamente es el doctor Luis Montaño, al que le agradezco inmensamente. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí es un ciudadano, un profesional que irradia mucha energía positiva para nosotros continuar. A veces como que estamos un poco tambaleantes en el tema de los ánimos, de la salud. Bueno, ya saben la situación que estamos pasando, pero conversamos mucho o nos comunicamos con el doctor y damos fe de ese apoyo. Entonces, muchas gracias, mi querido doctor. Vamos entonces a finalizar así mismo con el doctor Encalada, su reflexión final y su despedida de este diálogo, porque ustedes van a seguir siempre siendo nuestros invitados. Que la ciudadanía, esto le ha caído de sorpresa. Realmente la ciudadanía está pensando en la vida, está pensando de cómo salir adelante frente a esta dificultad mundial. Esta realidad que estamos viviendo de la pandemia y el coronavirus, el COVID-19, realmente es que a la ciudadanía le tiene con este ánimo de vida primero. Posteriormente, hay otro escenario que está viviendo el Ecuador, que ya venimos a unas nuevas elecciones. Entonces la ciudadanía, bien o mal, dice esto no va a pasar más allá de 10 meses más, tenemos una transición democrática donde vamos a elecciones y vamos a elegir a nuestras nuevas autoridades. Es por eso que la ciudadanía, dentro de su valentía, el Ecuador es un estado valiente, sus ciudadanos son altamente la resistencia que incluso está reconocida en la Constitución, pero lamentablemente sí nos ha limitado de no ser más expectantes, estar más con el Estado ecuatoriano más pendiente de sus autoridades, de estas transiciones. Ha sido lamentablemente esta pandemia que está matando a la humanidad. Y el ciudadano, el ecuatoriano, lo que ahora está protegiendo es su vida, lo que está dedicando tiempo es a su vida, al bienestar de su familia, a ver cómo alimentar primeramente a su hogar, cómo estar bien dentro de estas dificultades, cómo garantizar la alimentación de sus familiares. Con esto, pues, Pacho, yo quiero agradecer al sociólogo Luis Montaño por haber sido parte de este conversatorio virtual. Como siempre, con Fidel es una gran alegría compartir ideas, tener diferencias dentro del marco del respeto, la consideración y del análisis y del debate hacia la ciudadanía. Agradecerte a ti también por tomar en cuenta profesionales de la parroquia, profesionales del cantón, de la provincia, para seguir haciendo opinión pública y que la ciudadanía también se integre, pues, y tenga ciertos conocimientos profesionales, técnicos, de sus amigos, de sus servidores, de sus profesionales nativos de la parroquia, del cantón y la provincia. Muchas gracias, Pacho, por la invitación. Perfecto. Doctor Jarrín, y también les comparto una información brevemente. Anoche, como a las 12, nos llegó un documento en el que dice que 2 ciudadanos tinindeños estarían aprobados para que conformen la veeduría ciudadana en el proceso de calificación del nuevo o nueva registradora de la propiedad o registrador de la propiedad de Quirindé, que son la señorita Emma Álvarez y el señor Jorge García, si mal no recuerdo, ¿no? Porque se está convocando a que se haga una veeduría ciudadana pública para este proceso. No sé si ustedes se han enterado. Bueno, en todo caso, pues, abogado Jarrín, la parte última también. Primeramente, agradecerle eternamente a usted, mi estimado Jefferson Pacho, por su objetividad, por su investigación, por permitir estos espacios realmente de transparencia en la información pública y por estar siempre de una postura realmente imparcial. Muchas veces hay sectores políticos que no les gusta este tipo de espacios porque no conciben con o no comparten, no compaginan con sus ideas a las que ellos defienden, pero parte de la construcción de esa verdadera democracia participativa y parte de la construcción de un Estado, en este caso de derechos, es tener diversas posturas y el respeto por cada uno de esos criterios. Eso consolida realmente ese espíritu constituyente en el ámbito de la democracia. Agradecer infinitamente a los panelistas, el sociólogo de acá de la provincia de Esmeraldas,
el colega, el doctor Encalada también. Es un gusto, es un privilegio, es un honor poder conversar con ustedes, discrepar, debatir y confirmar realmente criterios también. A la ciudadanía quirindeña agradecerles por permitirnos entrar en sus casas, en estos pequeños espacios. Realmente decirles que no les puedo decir por quién votar. No lo voy a hacer. Creo que muchos estamos con esa incertidumbre, sintiéndonos como desprotegidos ante la inoperancia del actual gobierno. Y eso ha conllevado a que perdamos totalmente esa esperanza, ese criterio de quienes deben gobernarnos realmente, que hayamos perdido esa fe, por llamarlo de esa manera, en los representantes, en los políticos, y yo me siento parte de ese grupo, de ese equipo, de tal forma que ante esta incertidumbre, este temor, este miedo de quienes nos han robado antes, quienes nos roban actualmente, no sabemos realmente a quién elegir, pero sí pedirles que razonemos realmente de forma concientizada, con criterio, ese voto de confianza, a quién se lo vamos a dar, porque es indispensable tener personas capaces, probas, honestas realmente, que administren nuestros recursos económicos y que generen políticas públicas realmente con transparencia, con honestidad, con lealtad, no a un determinado grupo político, sino con lealtad y con esa transparencia hacia el mandante, hacia el pueblo soberano realmente, porque es para con ellos con quien se debe tener esa lealtad realmente. De tal forma que estamos frente a una ley electoral y es nuestro deber social y ciudadano de razonar y elegir realmente de manera correcta. No permitamos que nos vuelva a pasar lo que nos adolece hoy en día y que nos sigan saqueando, nos sigan robando ciertos sectores políticos. Y para finalizar, uno de los problemas de realmente las idiosincrasias que tienen nuestros pueblos es de estar esperanzado o en darle ese voto de confianza a aquel candidato que te regala más o que te da más dádivas. Eso es realmente una idiosincrasia de nuestros pueblos y que tenemos que corregirla. Hay que mirar propuestas, hay que razonar profundamente, porque el país demanda de cambios trascendentales para la construcción, para la reactivación económica, porque realmente somos como un barco sin rumbo actualmente, sin rumbo, y esa inestabilidad política, además de la crisis económica, la estamos viviendo con 4 vicepresidentes en un periodo de esta historia republicana del Ecuador. Muchas gracias realmente. Gracias infinitas a ustedes, amigos. Y claro, hay varios temas que vamos a seguir debatiendo en los próximos días con el aporte de ustedes, de varios actores de nuestra sociedad. Para el día de mañana vamos a ahondar un poco más el tema de la participación ciudadana. Les comento que a nivel del país nos empiezan a pedir espacios y para nosotros es un placer. Por ejemplo, para el día de mañana tendremos al licenciado en Mercadotecnia y Publicidad, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, candidato a PhD en Gestión Pública y Gobernabilidad, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, activista político. Para el día de mañana estaremos conversando con él. Y también tendremos un representante de la ciudad de Esmeraldas, como es el presidente de la Asamblea Ciudadana de la provincia de Esmeraldas. Bueno, ya subiremos un poco más la promoción y esperamos que dentro de nuestro grupo de aportantes con ideas se puedan sumar otras personas. A ustedes gracias y a nuestro público también gracias por su paciencia. Gracias al Laboratorio San Agustín por su auspicio. Buenas noches, un abrazo.